Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer dramática, soñadora, luchona, idealista, feminista, valiente. Sí, muy valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundizan. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Qué gusto saludarles a través de todas nuestras plataformas. Gracias por sus constantes mensajitos, requests, peticiones, dudas, preguntas y demás. La verdad es que nos encanta leerlos y leerlas y estamos muy felices porque ahí les va la historia de mi invitado del día de hoy. Yo vivía en la Ciudad de México y pues mi vida como que no tenía como un rumbo así como muy fijo, ¿verdad? Entonces Dios o la vida me mandó a una fotógrafa que se llama Krish. Ella es cristiana, la adoro con todo mi corazón y un buen día me dijo: tienes que escuchar las prédicas de Chris Méndez. Es que tú no sabes, a mí me cambiaron la vida, es súper famoso, todo el mundo lo conoce, lo quieren mucho, bla, bla, bla. Y dije, bueno, mándame un video de Chris a ver qué onda, ¿no? Vi un video y efectivamente como que el mensaje en ese momento me cayó, me gustó, pero no sabía que la vida iba a ser tan sabia que de pronto me iba a cruzar con él y pues hoy lo tenemos aquí en Transparencias. A Chris Méndez, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien y muchísimas gracias por la invitación y qué bueno escuchar esa parte de la historia. Así que gracias a Dios por Chris y personas que él utiliza para conectar a personas. Totalmente. Y luego ella misma fue la que me dijo: Tania, Hillsong, que es una de mis iglesias favoritas en el mundo, acaba de abrir en Monterrey. Eres una privilegiada porque yo estoy en México y acá no hay. Ve, tienes que ir. Y entonces gracias a ella y a otras personas que también Dios utilizó, que me escribieron por DM invitándome, estando en la iglesia, fue como llegué a Hillsong. Y bueno, pues ahora estoy contigo, que eres el pastor global Latinoamérica, a nivel Latinoamérica. Sí, junto a mi esposa estamos a cargo de lo que es Hillsong en América Latina. Actualmente tenemos iglesias en 4 países por ahora. Y veremos lo que el futuro tiene para nosotros. Esa sonrisa que acabas de hacer, siento que algo dice. No me quiere decir, bueno, como que este podcast va a salir ya cuando hayas hecho el anuncio. Sí, quizá. No. No me quiere decir. No viene por ahí. No, bueno. A ver, Chris, quiero saber como un poquito de ti, de tu vida. Obviamente, leí de ti, investigué, sé porque en iglesia has dado como testimonios de muchas cosas que ha hecho Dios en tu vida. Pero platícame un poco de ti, ¿cómo es que llegas a este objetivo de vida? ¿Cómo es que te acercas a Dios de esa manera tan pasional y tan linda? Bueno, la historia para mí comenzó más de 20 años atrás. En primer lugar, yo nací en Sydney, Australia. Mis padres emigraron desde Buenos Aires, Argentina, a Sydney en el 74. Así que yo soy australiano de nacimiento y crecí en Australia y en mi adolescencia enfrenté un montón de desafíos que me llevó a vivir una vida de adicciones y eso fue por un buen tiempo y en el proceso de querer intentar cambiar mi vida y no podía a solas. Me crucé con la amiga de mi cuñada que había descubierto su fe en Dios y ella vino y me habló como la fe que ella depositó en Dios la ayudó a ella a salir de su adicción a la heroína. Y si su fe en Dios pudo lograr eso para ella, que también podía hacer algo en mí si yo le daba una oportunidad a Dios en mi vida. Y bueno, durante mi tercer sobredosis, en lo que llamamos a lo argentino un boliche, creo que es una cantina, una discoteca en Sydney, Australia. Esta sobredosis, la tercera, fue muy diferente a las 2 anteriores. Yo tenía 21 años de edad, pensé que llegaba al fin de mi vida y le clamé a este Dios del cual me habló Mariela meses antes. Y ahí tuve una experiencia, lo que puedo decir, sobrenatural, una experiencia muy diferente a lo que había experimentado en mi vida hasta ese punto. Y ahí empezó mi proceso de la fe. Empecé a creer en Dios, empecé a entregarle mi vida a Él y paso por paso mi vida fue cambiando. Y 20 años después tengo el privilegio junto a mi esposa y mis 3 hijos de pastorear a nuestra iglesia Hillsong en América Latina y el resto es historia. Lo sé, digo, te escucho y se me pone la piel chinita y
la piel chinita se me pone cada domingo que yo voy a Hillsong, de verdad, o sea, y a mí, digo, pues mi historia fue como muy diferente, pero cuando yo conecté y como que decidí entregar mi corazón, mi vida, porque yo sentía que ya no podía más, o sea, cuando algo te duele, Sí. o sea, sientes que te tocan y te tumban, ¿sabes? Entonces, cuando yo estuve ahí, cuando conecté con esa iglesia, con esas palabras, dije, aquí es, o sea, no hay forma. Y mucha gente me lo pregunta, me dice, es que sí, a ver, yo quiero entregarle mi vida a Dios, pero no siento nada. Sí, sí. Entonces, ¿tú crees que hay un momento exacto que Dios elige ese momento o que tú lo buscas o cómo sucede esa parte? Creo que es de ambas maneras, pero al final del día debemos entender que la fe no es un sentimiento. Yo no busco sentir algo. La fe te lleva a creer. Y entonces yo jamás busqué un sentimiento. Mi encuentro, podemos decir, con Dios fue divino porque yo estaba muriendo, literalmente. Y entonces creo que Dios dijo, si yo no interrumpo acá, y entonces, pero mi historia no es la historia de todos, como tu historia no es la historia de todos o nuestras experiencias con Dios. Y entonces tiene que ser una búsqueda personal, entendiendo que seremos a un Dios que nos ama, a un Dios que quiere caminar en una relación íntima, quiere tener una amistad con nosotros. Muchos no lo ven a Dios de esa manera. Lo ven a Dios como un ser lejano, como un ser enojado, como un ser que te quiere culpar y castigar, y no es así. Esa es la imagen de Dios que la religión nos vendió. Pero cuando uno empieza a descubrir a Dios, te das cuenta que Él quiere una amistad con nosotros y tiene que ser una búsqueda personal. Pero una búsqueda para conocer quién Él es y no algo que te da un lindo feeling. Okay. Porque hay muchas cosas en la vida que te dan un lindo feeling. Ajá. No quiere decir que eso es bueno para ti. Y entonces es descubrir quién Él es y lo que Él tiene para tu vida. Y entender que Él está disponible para cualquier persona. Es accesible para todos. Claro. Y eso es lo que muchos no entienden o no creen. Claro, y sobre todo porque muchas personas, incluyéndome, en algún momento de mi vida, yo buscaba a Dios solamente cuando tenía un problema. Sí. Y cuando me quería sentir buena, como buena hija de Dios, ¿sabes? De que, ay, Diosito, perdóname porque no sé qué. Ahí voy a misa, ahí voy a la iglesia, ¿sabes? Y siento que no funciona de esa manera. Cuando yo realmente entendí mi fe y mi propósito, fue cuando dije, Tania, Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. O sea, como que no tienes idea porque no te has puesto como a analizar, pero realmente pues, tienes salud, tienes un hijo hermoso después de una separación que casi te parte la vida, tienes trabajo, abriste una empresa de marketing, entonces dices, bueno, algo bueno debe de existir allá arriba, ¿no? O sea... Sí, totalmente, y no solamente arriba, sino en nosotros, es innato, es puesto por Dios, y entonces tenemos que ir en esa búsqueda y tener el compromiso a querer descubrir quién es Dios, porque creo que te ha pasado a ti, definitivamente me ha pasado a mí y muchos de aquellos que están en mi mundo personal. Uno descubre a nivel personal quién es cuando descubre quién Dios es, porque quienes somos se encuentra en Él. Y entonces por eso el proceso es hermoso, es increíble, no es un camino recto, tiene un montón de curvas, pero si uno está comprometido al proceso, creo que quedará sorprendido con quién conoce y lo que descubre para su vida. Claro. Te voy a contar algo súper personal. Una vez estaba yo con mis hermanos y estábamos tomando unas copitas de vino y como que se nos pasaron las copitas de vino, ¿verdad? Mis hermanos son, no que sean ateos, pero como que se cuestionan muchas cosas, ¿no? Entonces ellos saben que yo entré como al camino de la fe, que soy cristiana y demás. Entonces me decían, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué crees en algo que no puedes ver? Sí. O sea, ¿por qué? Y yo, es que es una sensación de tanta paz, le digo, o sea, cuando yo entregué, nunca en mi vida había sentido la paz que hoy siento. Y le decía yo a mi hermano, supongamos que a mí me pasa algo, un accidente, lo que fuese. ¿A quién le vas a pedir para que yo me recupere? Yeah. ¿No? Le decía, porque supongo que vas a querer que esté bien, o sea, no creo que me vayas a dejar ahí en la cama de hospital, ¿no? Entonces se ponía a pensar y decía, pues, adiós. Y yo, ¿y cómo le vas a pedir si ni siquiera le hablas? Sí. ¿Y por qué a Dios? Me dice, porque pues es lo que todo mundo hace. Y yo, pero descúbrelo. Sí, exacto. ¿No? O sea, descubre el por qué. Y ahí, bueno, siento que Dios tiene una manera tan hermosa de trabajar que en cada desafío es donde dice, aquí voy a entrar. Sí.
¿no? Totalmente. Y eso de ¿por qué vas a creer en alguien que no ves? Uno no ve el viento, pero cuando el viento sopla se ve el efecto del viento. Uno no ve a Dios, pero cuando tenés a Dios en tu vida, se ve el efecto de Dios en tu vida, los cambios que produce tu fe. Y esa es la clave. No es que yo tengo que ver para creer, no. Yo veo cosas en mi vida porque creo, porque Dios opera de esa manera. Y entonces es un proceso personal, es hermoso y es un descubrimiento que te lleva a un nivel de vida que aún en medio de los problemas, aún en medio de los desafíos, porque una vida de fe no te lleva a vivir una vida que está libre de desafíos, pero como tú dijiste, y me encanta tu descripción de tu fe, encontré paz. Y es una paz interna que no se puede describir, porque es algo divino. Y entonces para mí, paz no es un sentimiento, no es una emoción. Paz es una persona y su nombre es Jesús. Y cuando Él habita en tu corazón, tienes paz automáticamente. Y aún en medio de los desafíos, aún en medio de los problemas de la vida, en el interior uno puede tener paz, uno puede estar tranquilo y saber, de esta me voy a levantar y voy a poder continuar de la mano de un Dios que es fiel y bueno para conmigo. Ok, me encanta. Ahora, quiero hacerte también una pregunta súper personal porque, pues ya ves, yo comparto todo en redes y gracias a que comparto que voy a Hillsong, mucha gente ha llegado justo el domingo en la iglesia. A mí y a Alexa nos saluda una chava y me dicen, ustedes fueron los ángeles que me trajeron aquí, ¿no? Y me encanta que Dios nos use de esa manera. Bueno, pero yo te conté, nosotros estuvimos una vez, no me acuerdo en qué mall fue, pero fue en una tienda de Nike. Ajá. Y estábamos comprando algo y como ustedes dicen a lo mexicano, la chava que me estaba atendiendo, ella me dijo, tú eres el pastor Chris Méndez. Sí, tenía el tapabocas. Me dice, yo empecé a ir a Hillsong y empezamos a hablar con ella y le pregunté, ¿y cómo llegaste? Por las redes de Tania. Vi que ella puso una historia que estaba en la iglesia, yo estaba necesitando algo en mi vida y fui a visitar y de ahí no me moví. Y me encanta. Claro, así es como obra Dios y es algo que a mí me gusta muchísimo, pero justamente como hablando de redes, pues ya ves que el enemigo anda en todos lados, ¿no? Entonces empiezan como a desafiarte mucho de que, pero ¿cómo vas a la iglesia si eres mamá soltera? Sí. ¿Cómo vas a la iglesia y te vas y te pones un tatuaje? Pero ¿cómo te tomas una copa de vino? O sea, realmente todos, debemos de seguir como un protocolo de ser cristianos o de tener una religión, o todos podemos creer como a nuestra manera. Digo, yo conozco un Dios que amo, que me perdona, que ya no me arrepiento si algo malo sé, porque ya voy y le digo, Dios, perdóname, ya la regué, pero ya sé que tú me vas a perdonar, ¿sabes? O sea, mi relación ya con Él es así. Sí. Pero pues el enemigo es gorroso. Totalmente, y es una muy buena pregunta, porque muchos tienen una imagen de un Dios que está lleno de reglas y requisitos. Exacto. Y muchas veces esa es la religión que es el producto, el fruto del hombre. Si tú quieres caminar con Dios en una relación con Él y quieres que Dios te acepte y te ame, no tienes que hacer A, B, C, D. No puedes ir a estos lugares. No te puedes vestir de esa manera. No puedes tomar ciertas cosas. Pero Dios es un Dios personal. Ahora, yo amo a mi esposa. Muy pronto estamos por celebrar 20 años de matrimonio. Wow. Yo no le soy infiel a mi esposa porque no puedo. Podría. Soy un hombre débil, lleno de inseguridades como cualquier otro, aún siendo pastor y teniendo fe en Dios, porque el ser humano perfecto no existe. Todos somos una obra en proceso. Pero yo no le soy infiel a mi esposa, no porque no puedo, porque podría. Es porque no quiero, porque la amo. Y entonces mi relación con Dios es de la misma manera. Dios tiene un mejor camino para mí. Un camino que la Biblia dice, mis caminos o mis pensamientos no son de ustedes, son más altos. Y entonces yo quiero vivir al nivel del camino que Dios tiene para mi vida. Entonces yo elijo hacer ciertas cosas que sé que no le agradan a Dios. No son reglas. Esas cosas son por
una relación íntima. Ahora, ¿no puedes tomar una copita de vino? ¿A dónde dice eso en la Biblia? Hablando de tatuajes, yo estoy tatuado, soy pastor. Y hay un versículo en el Antiguo Testamento que habla de esto y es totalmente quitado de su contexto original y no se lee el pasaje entero. Y entonces interpretamos las cosas muchas veces como queremos y después nosotros los hombres, y este es el gran cuidado que yo tengo que tener como pastor, porque nosotros los hombres le ponemos reglas a la gente que ni Dios le pone. Y entonces tu relación con Dios es tu relación con Dios. Claro. Mi responsabilidad como líder espiritual y como pastor es apuntarte a Él y causar que tú te enamores de Él a un nivel personal. Y eso te va a llevar a vivir la vida que Dios quiere que vivas. Exacto, a tu manera. O sea, es como una decisión súper personal, ¿no? Esta forma de hablar, o sea, mucha gente me pregunta, es que ¿cómo hablas con él? Es que ¿cómo oras? Es que ¿cómo lees la Biblia? La Biblia se tiene que leer de tal manera. Y yo, no, yo la agarro, yo la abro. Y así, o sea, el primer versículo que me salga así la abro. Y así Dios me habla. Mira, justo hace días también estaba muy insegura por ciertas cosas de salud y demás. Y abrí, o sea, un pasaje de la Biblia que es como el versículo del día. Ya ves que hay una... Sí. Y decía, Dios cura al paralítico, creo que... Ajá. Y entonces se hablaba precisamente que Dios sana enfermedades. Sí. Y yo decía, Dios, estás cañoneta, o sea, ¿cómo me hablas en el momento tan perfecto? Y lo ha hecho, Cris, de muchas maneras. Pero es así. Yo recuerdo cuando recién empecé mi caminar con Dios y mi proceso de la fe junto a mi esposa. Éramos súper jóvenes y en el momento perfecto te llegaba un versículo o una palabra de aliento de alguien en la iglesia o alguien te decía, hey, estoy orando por esto. ¿Y cómo sabes que tienes que orar por eso? ¿Quién te lo...? Y esas las cosas que suceden. Y después, cuando vas creciendo en la fe, vas madurando en la fe, vas queriendo conocer más de Dios, queriendo tener más intimidad con Él y maduras en tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo y la vida, tu forma de creerle a Él. Pero es parte del proceso. Claro, es un proceso que tú decides y que tú haces como mágico, ¿no? Te enamoras absolutamente de todo eso que es tal cual como a mí me ha pasado. Ahora, eres un líder, Cris, pero déjame decirte, creo que nunca había tenido la oportunidad, yo he tenido como oportunidades de ver líderes y nunca me había tocado ver a un líder como tú que comparte y deja ser a sus demás discípulos, ¿no? Sí, o sea, sí. Me pasa porque pues en Hillsong todo mundo aporta, todo mundo puede llegar a hablar al micrófono, todo mundo puede tener la oportunidad de llegar y decir, oye, quiero aportar esto, ¿sabes? Y creo que eso es parte del liderazgo y creo que el ser líder está como que perdida la definición, ¿no? De que soy líder y todo el mundo me respeta y soy yo y nada más yo. Sí. Y luego viene la envidia y luego viene el ego y vienen muchas cosas. ¿Cómo es que logras sobrellevar eso, no? Ese liderazgo dentro de Hillsong, con tu familia, con tus amigos y con todo tu alrededor. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos muy buenos modelos como líderes en nuestros pastores principales. Aquellos que fundaron nuestra iglesia a nivel global, que siempre han sido líderes que le dan lugar a los demás. Y entonces, siguiendo a un líder como mi pastor, que se llama Brian, yo entiendo muy bien que la plataforma que a mí se me ha entregado no es para mí, es para que yo le entregue una plataforma a los demás. Nosotros, como mencionamos al comienzo, tenemos iglesia actualmente en 4 países. Es un modelo único. No conozco muchos o muchas iglesias o organizaciones que tienen un líder a nivel iglesia que viaja de país a país con un equipo levantando a líderes, soltando para que tomen su lugar y nos ayuden a desarrollar nuestra visión. Entonces, Lucy y yo entendemos que no se trata de nosotros. Simplemente tenemos que ser un puente. Un puente donde otros pueden conectar con su propósito. Donde personas como tú pueden conectar con Dios y descubrir con lo que tú haces tu propósito. Claro. Y para mí eso es ser un buen líder. Entender que no se trata de posición o título. No se trata de autoridad. Se trata del privilegio de liderar e influenciar a otros para que ellos puedan ser líderes y puedan tener el mismo efecto en la vida de otros. Y se tiene que ver con un buen liderazgo el efecto dominó.
si podemos hablar generacionalmente, donde mi liderazgo puede afectar la vida de tu hijo. ¿Por qué? Porque lideramos de tal manera que las generaciones son impactadas. Y eso requiere líderes que operan con manos abiertas, dándole lugar a los demás y no con manos cerradas que dice, esta oportunidad es mía y para nadie más. Claro, no, y eso no me gusta. Fíjate que cuando yo estaba buscando mi camino espiritual, me invitaban a muchas iglesias y fui a muchas en México y acá en Monterrey así. Y me acuerdo muy bien que un día me invita una amiga a una y me dice, este domingo no, porque no va a estar el pastor que me gusta, el que siempre llena. Me decía, y yo, ¿cómo? Entonces se trata del pastor. O sea, qué loco. O sea, ¿por qué el pastor si vas a escuchar la palabra? Y al final la palabra es general para todos, ¿no? La palabra no cambia. Nada, totalmente. Mira, eso es lo que amo de nuestra iglesia y no quiero hablar de otras iglesias porque cada uno hace lo suyo, ¿no? Claro. Pero a mí me encanta que si yo no estoy predicando, la iglesia está llena. Si yo estoy predicando, no es que hay más personas, porque la gente entiende que a nivel iglesia no estamos liderando, y si lo puedo decir utilizando este lenguaje, una iglesia pastorcéntrica, sino cristocéntrica. Y entonces entiendo que como líder no soy el protagonista de la iglesia, es Dios. Y tenemos que apuntar a Él, pero cualquiera de nosotros lo puede hacer. Y entonces, eso es lo que amo del liderazgo que vimos y vemos en nuestros pastores y es lo que intentamos cultivar con lo que estamos edificando dentro de nuestra casa. Y lo han hecho increíble. Ahora, también, otra fuerte. ¿Qué opinas del fanatismo? Con ello me topo también todos los días. O sea, es una cosa así de, no, ¿cómo? Porque yo así, ya, los dejo en visto, ya ni me peleo. Pero es así. Mira, al final del día, cada uno tiene su propia escuela. Y entonces, nosotros tenemos nuestra manera de hacer iglesia y no le cae bien a todo el mundo. Como hay otros que tienen su manera de hacer las cosas que yo no encajo con eso, no conecto con eso. Y entonces, la gente comenta y opera y ve las cosas conforme a la escuela que tienen. Y entonces hay que ignorar cosas cuando te comentan en las redes. Uy, si yo te muestro mis redes y las cosas que dicen y esto, lo otro. Pero uno tiene que tener un corazón totalmente inofendible, donde las cosas rebotan y no afecta tu ser, no afecta tu interior. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para tu vida es demasiado grande para que vivas ofendida o ofendido con lo que los demás dicen de ti o hacen hacia ti. Exacto, y al final creo que no se trata de ti, se trata de ellos mismos, ¿no? Sí. Y hablando de eso, yo creo que Dios tiene un propósito para mi vida, sé que para tu vida también. Pero ¿cómo encontrar ese propósito? Digo, ahorita tenemos generaciones que están perdidos, Cris, que no tienen ni idea qué onda. Y, por ejemplo, ahora yo siempre les digo a mis amigas, ¿no? Porque ya todas somos como de la edad, 32. Entonces, todas están como lo que daría por tener 32 de nuevo. Todas están casadas y así, algunas divorciadas, otras como que empezando relaciones. Y algo que a mí me ha quedado muy claro después de mi separación es que si Dios no está en el centro, no hay manera de que no funcione, o sea, que funcione. No hay manera. O sea, yo se los digo, de verdad, va a fracasar. O sea, lo siento mucho. Yo sé que crees más o menos, pero siento que hay que agarrarte de algo. Y en este caso, Dios une, o sea, Dios mueve fuerzas, ¿no? Bueno, voy a desafiar tu pensamiento. A ver. Porque hay muchas personas que en lo que ellos hacen, en su empresa, en su emprendimiento, en lo que sea, Dios no está en el centro y su emprendimiento, su empresa, su negocio, lo que sea, no ha fracasado. Pero yo no diría que quizá va a fracasar. Yo diría, si Dios no está en el centro, no te va a llenar. Porque hay un montón de personas que son exitosas, pero Dios no está en el centro. Y por dentro están vacíos. Porque el éxito no los llena. Exacto. El dinero no los llena. El tener múltiples negocios no los llena. Porque no fuimos diseñados para que esas cosas nos llenen. Y entonces, para mí no es cuestión de éxito o fracaso. Es cuestión de, como dijiste al comienzo, y quiero volver al lenguaje que usaste, encontrar esa paz en tu interior, porque a ti te va bien, eres influencer, tienes tus negocios, estás prosperando en la vida, pero sin Dios
te sentirías vacía. Y lo sabes porque has experimentado un antes y un después. Totalmente. Y entonces el antes de Dios, a donde estabas vacía, el después de Dios, que aún en medio de tus desafíos y cómo estás prosperando, sentís paz por dentro y estás llena. Entonces no es cuestión de éxito o fracaso, es cuestión de estar contentos con la vida, gozosos, ¿no? Con la vida, conformes con donde están. Exacto. Porque hay muchos que tienen todo pero no tienen nada. Hay otros que no tienen nada pero tienen todo. Entonces no es cuestión de éxito o fracaso, es cuestión de esa fe en Dios y su paz que te llena constantemente sin importar tu condición de vida. Exacto, me encanta eso que dices. Ahora, Cris, pasando como a otro tema, ya como para ir recapitulando y cerrando un poquito el podcast, ¿tienes miedos? Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Y qué haces cuando tienes miedos? Le tengo miedo a mi suegra, entonces no la visito. No, una broma. Mira, la cara de Lucy aquí está de que te voy a Ella está acá en el estudio, pero sí. No, mi suegra vive en Australia, así que soy bendecido, vive del otro lado del mundo. Pero no, sí tengo miedos, obviamente que tengo miedos. Creo que cada uno de nosotros tenemos miedos, pero he aprendido a hacer las cosas con miedo. Cada vez que a nivel iglesia, hemos plantado 4 iglesias en 5 años en distintos países. Cada vez que vamos a iniciar una nueva iglesia, una nueva obra, me entra un miedo, me entra las inseguridades, no eres suficiente, no eres capaz, no puedes, vas a perder tu familia porque estás en busca de todo esto. Y entonces uno tiene que entender que no podemos permitir que los miedos nos limiten y nos estanquen. Yo he aprendido a superar el miedo, a hacer las cosas con miedo. Y más caminas haciendo las cosas con miedo, te darás cuenta que esos miedos van desapareciendo y se presentan nuevos miedos. Pero mi mayor miedo, si lo quieres saber, no sé si me lo estás preguntando, pero te lo voy a decir. Adelante. Mi mayor miedo en la vida es morir con alguna gota de potencial que no fue desarrollada en mí. Wow. Ese es mi mayor miedo. Quiero llegar a la tumba habiendo desarrollado cada gota de potencial que Dios puso en mí. Y entonces es mi deber descubrir, es mi deber ir por más, porque uno de mis mayores miedos es ir a la tumba con potencial adormecido que quedó en mí, y es mi responsabilidad desarrollar ese potencial. Wow, a mí me pasa como algo similar, pero siempre tengo como en mente el no disfrutar, el no aprovechar los momentos, ¿no? O sea, porque siento que de pronto los seres humanos somos como tan materiales que queremos más de hacer y realmente los momentos más lindos son cuando no estás haciendo nada, cuando estás con la gente que quieres, que me pasa mucho con mi hijo, ¿no? O sea, de pronto estoy en el celular todo el tiempo y volteo y digo, en este momento no lo voy a volver a vivir, entonces lo tengo que disfrutar. Ahora, ¿cómo te imaginas la eternidad? ¡Oh, wow! ¡Qué pregunta! Mira, solo la puedo... Te estoy desafiando, Cris. Sí, es muy buena pregunta. Me la he imaginado, definitivamente, y conforme a lo que leo en las Escrituras. Un lugar de celebración, un lugar sin sufrimiento, un lugar sin enfermedad, un lugar donde estaremos cantando por mucho tiempo. Así que si no te gusta cantar en la iglesia hoy, vas a tener muchos problemas en la eternidad. Exacto, sí. Un lugar lleno de gozo. Y creo que será también un lugar que van a haber tantas cosas que ni nos podemos imaginar, porque así es Dios. Hay tantas facetas de Dios que jamás vamos a descubrir. Y creo que va a tomar toda una eternidad para descubrirlas. Y creo que vamos a quedar sorprendidos. Exacto, me encanta. Yo también, visualizo como un jardín enorme, como con muchas flores, Leo gritándome, mamá. Y así, luego, ya saben, yo visualizo muchas cosas. Sí. Ya vamos a dos últimas preguntas. ¿Por qué vale la pena creer?
Vale la pena creer porque te da dirección. Mi fe en Dios es mi brújula. Me da dirección. Sé hacia dónde voy. Sin mi fe en Dios, como lo has experimentado, estoy perdido. Estamos perdidos. Entonces, vale la pena creer. Ahora, se puede creer en muchas cosas. Vale la pena creer en lo correcto. Porque se puede creer en muchas cosas. Y no todas las cosas en las cuales creemos te van a llevar a los lugares correctos y a los caminos correctos. Obviamente con nuestra fe en Dios. Jesús dijo esto. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Él dijo en el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, si Él es el camino, significa que creyendo en Él, yo encontraré mi camino. Si Él es la verdad, dijo la verdad, no una verdad, la verdad. Entonces, si Él es la verdad, todas las verdades que estoy intentando encontrar, solamente la encontraré en Él. Y si Él es la vida, todo lo que Él tiene para mi vida lo voy a encontrar en Él. Entonces, por eso mi fe en Él, el creer en Él es mi brújula. Sé hacia dónde voy, sé por qué vivo. La Biblia dice, y esto lo prediqué hace poco en la iglesia, que es en Cristo que descubrimos quiénes somos y por qué vivimos. Y entonces la fe te lleva a descubrir un montón de cosas. Por eso vale la pena creer. Pero uno no necesita tener una fe grande. ¿No? No. Porque la Biblia dice, si tienes fe como un grano de mostaza, es el grano más pequeño que existe. Es fe pequeña en un Dios grande. Muchas veces decimos, pero yo necesito desarrollar una fe grande. No, yo necesito desarrollar una fe fuerte. Una fe firme, que venga lo que venga y pase lo que pase, mi vida será inamovible porque mi fe me estabiliza. Pero no fe grande. Entonces, si alguien está escuchando hoy y está queriendo descubrir, es un paso a la vez, y vale la pena creer porque tu fe será tu brújula. Totalmente. ¿Con cuál versículo te guías, Cris? Sé que tienes muchos favoritos y seguramente citas muchos constantemente, pero ¿habrá alguno que...? Sí, definitivamente. Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice que somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó para cada uno de nosotros. Y ese versículo, cuando lo estudias y ves el lenguaje original del Nuevo Testamento, habla de que somos una pieza hermosa de Dios, una obra maestra. Y una obra maestra, cuando uno estudia lo que es una obra maestra, toma un montón de tiempo para el artista crear su obra maestra. Hay un proceso largo, un proceso enorme, un proceso de altos y bajos que me da a entender que mi vida siempre estará en un proceso. Nunca llegaré a la meta. Mi anhelo no es encontrar la perfección porque jamás la encontraré. Solamente vivió uno que fue perfecto y es Jesús, y Él es el que murió por nosotros, los imperfectos. Entonces, ese versículo a mí me recuerda constantemente que mi vida es un proceso de madurez. Y no me tengo que preocupar descubrir lo que tengo que hacer en la vida, sino que tengo que descubrir quién Él es, porque dice, somos la obra maestra de Dios en Cristo Jesús, creados para buenas obras. Muchas veces en la vida pensamos que lo que hacemos determina quiénes somos. Pero la Biblia nos enseña que quienes somos determina lo que hacemos. Y solamente podemos descubrir quiénes somos en Cristo, porque somos su obra maestra, creados para buenas obras. ¿Quieres descubrir tu para? Tienes que descubrir quién eres. Y solamente vas a descubrir quién eres cuando entiendes quién es Dios. Y eso es un versículo que a mí me guía y me anima constantemente. Fascinante, fascinante. Así que si andan perdidos por el mundo, perdidas, pues no hay otra. Tienen que descubrir quién es
Totalmente. ¿No? Cris, pues muchas gracias de verdad por este espacio. Tenemos que hacer como volumen 2 y lo invitamos a Luz y luego a Lluvia y Steven y demás. Sí. Pero gracias por lo que haces. Definitivamente me queda claro que Dios es tan bueno que te acerca, que te conecta en el momento perfecto. Los admiro mucho a ti, a Luz y todo lo que hacen. Siempre oro por ustedes y agradezco por ustedes. Apreciamos sus oraciones. Sí, no, me encanta lo que han hecho en mi vida ustedes, ¿no? Porque Dios los ha usado como instrumento y pues que sigan inspirando, que sigan animando y pues que más y más personas se acerquen a la iglesia y que abramos en muchos otros lugares después, ¿no? Claro que sí. Bueno, gracias a ti por el espacio, por la invitación y que Dios bendiga a cada uno que está escuchando este episodio. Así será. Pues muchísimas gracias, Cris. Gracias. Yo soy Tania Rendón. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.